Un grupo de estudiantes lanza un cohete a escala en dirección vertical. Con base en los datos registrados, determinan que la altitud del cohete fue de 89.6 pies en la parte final del vuelo, en la que el cohete aún tenía impulso, y que el cohete aterriza 16 segundos después. Si se sabe que el paracaídas de descenso no pudo abrir y que el cohete descendió en caída libre hasta el suelo después de alcanzar la altura máxima, y suponiendo que g es igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, determina inciso A la rapidez del cohete al final del vuelo con impulso, la altura máxima alcanzada por el cohete. Para dar inicio con este problema, es necesario que primero nosotros pongamos nuestro plano de referencia. En este caso, nuestro plano de referencia va a ser el suelo. Ahora, vamos a escribir un diagrama cinemático en el cual se muestran las diferentes etapas que recorrió este cohete. Por ejemplo, en la primera etapa nos están diciendo que el cohete llevaba impulso y justamente eso es lo que está haciendo que el cohete vaya hacia arriba. En algún momento de esta trayectoria, vamos a suponer que es en este punto, el impulso se acaba y el cohete, por la inercia que lleva, comienza, o más bien sigue ascendiendo hasta llegar a la altura máxima. Estos dos puntos son puntos de interés debido a que hasta aquí se acaba el impulso y el resto todo es producto de la inercia y de la gravedad. Sin embargo, lo que me está solicitando a mí el problema es la velocidad inicial, que es justamente en el momento en el que el cohete ha dejado de tener impulso. Después, ¿qué sabemos? Que cuando llega a la altura máxima, la velocidad va a ser de cero. Pero vamos a analizar un poco más este problema para poderle dar solución. Desde el inicio, sale con impulso el cohete, llega a este punto, ya no tiene impulso y sigue subiendo por inercia. Pero ¿qué pasa? Que a partir de aquí, de que se quedó sin impulso, subió, bajó y hasta llegar al suelo, transcurrieron 16 segundos, o al menos eso es lo que nos dice el problema. Entonces, lo que tenemos que determinar nosotros es, primero, la velocidad 1, que ya marcamos en dónde se encuentra, y después necesitamos la altura máxima h, que no la conocemos, pero vamos a decir que la altura máxima se encuentra aquí, desde este último punto rojo hasta nuestro centro de referencia, porque aquí se encuentra nuestro origen. Entonces, la altura h prácticamente viene desde h hasta nuestro eje de referencia, que es el suelo. Y esta es la altura que nosotros vamos a tener que determinar. Para dar solución a este problema, vamos a escribir nuestras ecuaciones de movimiento. Va a ser necesario que las tengamos a la mano para ver con qué datos contamos y cuáles datos son prescindibles, mejor dicho. Veamos. Primero, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También tenemos otra ecuación que nos dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, que en este caso sería la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Aquí también nosotros podríamos poner la gravedad, ya que estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado, desde que sabemos que la gravedad está atrayendo a este objeto. También vamos a tener otra ecuación que nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración, que nuevamente voy a poner la gravedad, por S menos S0, que es la posición final menos la posición inicial. Y listo. Ahora va a ser necesario que yo determine algunos instantes de tiempo para poder sustituir en estas ecuaciones y ver qué datos nosotros conocemos. Por ejemplo, lo que voy a hacer a continuación es analizar este instante de tiempo en el momento en el que el cohete se quedó sin impulso. A este instante de tiempo le voy a llamar 1 y al instante de tiempo 2 va a ser en el momento en el que el cohete sigue subiendo, baja y llega hasta el suelo. Este va a ser mi segundo instante de tiempo. Entonces, desde 1, el cohete llegó,
a la altura máxima, de pronto descendió y aquí vamos a tener algunos otros datos adicionales. ¿Qué datos tenemos? Conocemos la posición de acuerdo a mis instantes de tiempo, pues yo conozco la posición inicial. Esta posición inicial, ¿a qué es igual? Pues es justamente de 89.6 pies, que es la altura en la que dejó de tener impulso el cohete. Entonces, vamos a poner 89.6 pies. ¿Qué otra cosa conozco? Pues conozco la posición final. Esa posición final es de 0 porque es justamente cuando el cohete impacta el suelo. La velocidad inicial no la conozco, le voy a poner V1, que sería esta variable que tenemos aquí, pero el tiempo sí lo conozco. El tiempo que transcurre para llegar del instante 1 al instante 2, pues nos están diciendo que es de 16 segundos. La gravedad conocemos su valor. Ahora sí, nosotros podemos sustituir en esta segunda ecuación y vamos a ver qué obtenemos. La posición final es igual a 0 y esto es igual a la posición inicial, que tiene un valor de 89.6 pies. Después, vamos a tener que es más la velocidad inicial, que en este caso es V1, que sería la velocidad en el instante de tiempo 1, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 16 segundos. Después, atención, vamos a tener menos, y vamos a tener menos porque a pesar de que aquí sea un signo positivo, como estamos hablando de la aceleración de la gravedad, está haciendo que nuestro elemento desacelere, o simplemente, si lo queremos ver a través de vectores, todos los vectores que van hacia arriba van a ser positivos, y en el caso del vector de aceleración, como es de gravedad, todo el tiempo va hacia abajo. Entonces, vamos a ponerle un signo negativo, vamos a tener que es un medio de 32.2, estos son pies sobre segundo al cuadrado, recuerden, este signo negativo es el que debería de venir aquí, y esto lo vamos a multiplicar nosotros por 16 segundos al cuadrado. ¿Qué podemos apreciar? Que tenemos una ecuación con una incógnita, donde nuestra única incógnita es la velocidad 1. Y la velocidad que nosotros vamos a obtener al despejarla es de 252 y esto van a ser pies sobre segundo. Y listo, esta es la velocidad que llevaba el cohete antes de quedarse sin impulso. Ahora, lo que necesitamos es determinar la altura máxima. Para ello, vamos a escribir un nuevo instante de tiempo. ¿Qué les parece si ponemos instante de tiempo número 3? Y para darle solución, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el instante de tiempo 1 y el instante de tiempo 3, estos datos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la velocidad inicial, la acabamos de conocer, la velocidad final, es decir, cuando se encuentra en la altura más alta, pues prácticamente lo sabemos de manera implícita y sabemos que es de 0, porque justamente en este punto es la transición entre la subida y la bajada del cohete. Entonces, ya sabemos que va a ser de 0. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, conocemos también la gravedad, conocemos la velocidad, la posición inicial y vamos a conocer la velocidad final. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para encontrar esa altura máxima. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que la velocidad final al cuadrado, pues sabemos que es de 0, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que en este caso sería de 252 pies sobre segundo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. La gravedad sigue haciendo de las suyas, vamos a poner un signo negativo, menos 2 por 32.2, estos son pies sobre segundo al cuadrado. Este signo negativo de aquí, que debería de ser positivo, es el que corresponde a la gravedad negativa. Y después lo vamos a hacer por el cambio o lo vamos a multiplicar por el cambio de posición. La posición final, ¿cuál es? Pues la posición final nosotros sabemos que es h. Y la posición inicial, pues nosotros sabemos que se encuentra en 1, que nuestro origen se encuentra hasta abajo, y eso quiere decir que la posición inicial es de menos 89
1.6 pies. Y listo. Como pueden apreciar, ya tenemos nuestros cambios de posiciones, tenemos nuestros valores. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es determinar la altura h. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer algunos despejes para poderla determinar. Por un lado, estos términos que tenemos del signo negativo hacia el otro lado, los vamos a pasar hacia el otro lado, con el objetivo de eliminar este signo negativo y que nos quede positivo. Entonces tendríamos lo siguiente. Este término elevado al cuadrado nos daría de 63.504. Estos son pies sobre segundo. Esto nos queda elevado al cuadrado en ambos términos. Después, ¿esto a qué sería igual? Pues esto va a ser igual a 64.4, como pueden apreciar. Este término. Vamos a multiplicar 64.4 por este primer término que es la h y después vamos a tener que es menos 64.4 por 89.6 y esto nos va a dar como resultado 5.770.24. Como pueden apreciar, seguimos teniendo una incógnita con una ecuación. Entonces de aquí nosotros ya podríamos despejar fácilmente la variable h, que por cierto, si ustedes observan, pie por pie, pues nos da a pie cuadrado entre el segundo cuadrado que nosotros ya teníamos. ¿Y qué nos va a dar como consecuencia esto? Que al pasarlo hacia el otro lado, pues obviamente va a pasar sumando, ingenieros, ¿y qué valor tendríamos? 5.770.24 más 63.504. Esto nos va a dar como resultado 69.274. Y al pasar este 64.4 hacia el otro lado, pues entonces, ahora sí, vamos a tener un valor de altura de 1075.68. Y esto, desde luego que va a estar en pies. Y con esto, ingenieros, hemos determinado la altura h, que por cierto, esta viene a partir de mi origen hasta la altura máxima que tenía el elemento. Y con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando.